Hola, hola, mi nombre es Ulises Osorio y desde este momento quiero que me acompañes a seguir cada uno de los videos que vamos a trabajar durante todas estas semanas del tema político. Y vamos a trabajar tema político a nivel latinoamericano y a nivel de Venezuela específicamente. Para ello quiero el apoyo de todos ustedes. Si están interesados, suscríbanse y puedan seguirme para continuar trabajando con los temas que a ustedes les interesan y que a mí me interesa dar a conocer. Bueno, sin más preámbulo, comencemos con un pensamiento de Martin Luther King. No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Un pensamiento que lo dejo allí para que podamos pensarlo. ¿Qué nos quiso decir Martin Luther King? Ok, bueno, comencemos. El primer tema de esta semana del que vamos a comenzar es de qué forma el declive real de la democracia liberal ha afectado la vida política, personal y profesional de las personas. Y si ha existido este declive, claro está. Lo primero que toca definir o aclarar es si ha existido un declive real en las democracias del mundo. Comencemos desde lo general hacia lo particular. Según Freedom House, en el 2012 advirtió sobre un retroceso democrático y un resurgimiento autoritario en el 2013. Y en un artículo titulado El gran desplome de la democracia, de Joseph Kurlaski, sostiene que la libertad ha caído en picada. Sin embargo, hay algo contradictorio cuando Stephen Lewitsky y Logan Wei manifiestan que según los datos empíricos existiría una escasa o ninguna prueba de lo que afirman estos relatores. Allí está el tema de hoy. Si existe o no un declive real de la democracia. Stephen Lewitsky y Logan Wei manifiestan que en la última década la panorámica mundial está inclinada hacia una estabilidad. Aunque podrían existir algunos casos de retroceso democrático, pudiendo mencionar a Tailandia, Venezuela y Hungría. De igual forma mencionan que la caída de una dictadura no garantiza la transición a una democracia plena, ya que existen casos como el de Irán en 1979, donde luego de la caída de la dictadura se posesionó un nuevo régimen autoritario. O lo sucedido en Libia en el 2011, en el que llegó el colapso y la anarquía. Sin embargo, pues no todos los casos son iguales, porque tenemos el caso de Polonia en 1989, donde sí retornó la democracia. Se pueden seguir mencionando casos como los de África, la Unión Soviética, donde los autócratas tuvieron que hacer frente a graves crisis fiscales, estados débiles o una situación a borde de la caída y una intensa presión internacional a favor de elecciones con la participación de múltiples partidos. Posteriormente, estos cayeron, pero no cayeron porque hicieran frente a sólidos movimientos democráticos, no, sino porque se hallaban en la bancarrota, sumidos en el caos, y en algunos casos habían perdido el control de su aparato represivo, ya que la quiebra del Estado trae consigo violencia e inestabilidad, que por lo general casi nunca aporta a la democratización. Un tema interesante a evaluar en ese aspecto en lo teleológico de las autocracias es cuando existe una bonanza financiera. Ejemplo de estos casos tenemos a Rusia y China, ¿sí? Donde su propósito al existir una bonanza petrolera es ampliar su espacio de dominio, donde de esta manera ellos puedan consolidar un poder. Ahora vayamos a ver el caso de Venezuela. Venezuela en los años 2006-2010, durante la presidencia de Hugo Chávez, en esos años, obtuvo una bonanza petrolera, ¿sí? ¿Y qué hizo el gobierno venezolano? Ayudar a los pueblos de la región, los pueblos pequeños, los países pequeños, Centroamérica, ¿sí? Eso fue lo que hizo. Y además
lo que buscó fue con eso promover la creación de organismos internacionales como la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y la Unión Suramericana, la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR. ¿Con qué fin? Con el fin de mantener el apoyo y respaldo internacional en organismos ya existentes como la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas. En caso de existir alguna disyuntiva que fueran en contra de Venezuela, en contra de los intereses de Venezuela, Venezuela iba a contar con el respaldo de esos países a los que él ayudó. Hoy día, el caso de Venezuela, se puede observar la ausencia de un Estado de Derecho. Los sectores privados son reducidos y de fuerte dependencia estatal. Los sectores civiles y los partidos políticos de oposición, ni se diga, son débiles y desorganizados, teniendo como resultado de esta combinación de acciones sociedades empobrecidas y marginales, donde los que están en el poder cuentan con grandes ventajas y recursos, que traen como consecuencia ausencia de la institucionalidad para incrementar el abuso autoritario. También es importante destacar lo que Larry Diamond expresa. Después de 1974, en las 3 décadas subsiguientes, la democracia siguió una vía global digna de mención, donde el número de democracias tenía un continuo desarrollo de expansión. Sin embargo, él menciona que a partir del año 2006, la libertad y la democracia en el mundo sufrieron un prolongado estancamiento de su expansión. Por lo que se puede interpretar desde la ontología que el autor siente que la libertad y la democracia no han seguido incrementándose, pero que tampoco se observa un descenso significativo. Por lo que el debate sobre si ha existido un declive de la democracia consiste en cómo se evalúa esta. ¿Y por qué cómo se evalúa esta? Pues revisando claramente un significado de qué es democracia, o desde cómo nosotros podemos ver qué perspectivas tenemos para nosotros decir si hay democracia o no, qué estamos evaluando. Para ello podemos evaluar algunos componentes como la libertad dada por la existencia de múltiples partidos y candidatos a la hora de hacer campaña y de ser rivales entre sí. La inclusión del sufragio, la imparcialidad y neutralidad de la administración electoral, muy importante este punto, y que en Venezuela se ha visto muy afectado lo del Consejo Nacional Electoral, si hay imparcialidad o no. Sumado a esto tenemos la fiable gobernabilidad de los vencedores electorales. Conocemos que en Venezuela, si no gana el oficialista, le montan entonces al que ganó un gobierno paralelo. Entonces, ¿será que hay democracia? ¿Será que está en declive la democracia de Venezuela? Es allí donde radica la importancia de analizar todos estos puntos. También se podría medir las libertades civiles, el Estado de Derecho, el control de la corrupción, la fuerza civil y otras características de fácil acceso para la sociedad. Aunque se puede decir que existen sistemas electorales multipartidistas que no pasan la prueba de la democracia. Porque esos partidos pueden ser hasta del mismo régimen de gobierno. O el acoso y la coerción sobre la oposición política que ha ido impulsando gradualmente el sistema político en una dirección más autoritaria. Con lo antes expuesto, se puede decir entonces que Venezuela, el autoritarismo populista se ha intensificado, de tal modo que se puede ver la violencia criminal para desmovilizar a la oposición de la clase media. A pesar de que las estructuras del Estado son muy débiles, al punto de ser incapaces de garantizar el orden, proteger los derechos, atender las necesidades sociales más básicas o eliminar los impulsos corruptos. Con todas estas características del caso de Venezuela, puedo decir que la democracia ha experimentado en la última década una regresión significativa, existiendo un creciente peligro de que se intensifique y caiga en condiciones más absurdas que las actuales. Siempre hemos dicho, ya no puede haber nada peor que esto. Y cada vez que pasa el tiempo vamos viendo algunas circunstancias que se ven y afectan más al pueblo. Porque como decía anteriormente, los que están arriba tienen recursos, los que están abajo, el pueblo de a pie, es el que sufre las consecuencias. El declive de la democracia en Venezuela ha afectado a muchas personas,
viéndolo desde lo hermenéutico, donde el todo ha sido afectado de diferentes ámbitos de vida, social, económico y político. Puedo decir que hoy día se puede hacer algo, revisar lo retrospectivo y ver hacia atrás cómo era antes Venezuela y cómo es ahora, si ha avanzado o no ha avanzado. Y es allí donde nosotros tenemos que evaluar si existe o no el declive de la democracia en Venezuela, en lo económico, en lo social, en lo político. Para ello lo invito a que continuemos revisando estos estudios y veamos qué es lo que vamos a ver en el próximo video. Si te gustó este video, suscríbete, y si quieres algún tema en particular, me los puedes escribir y lo vamos a ir analizando. La idea es que podamos avanzar en todos estos temas de democracia, de política, y veamos si Venezuela está en declive, está en caída o está estable. Si les gustó este video, suscríbase y vamos a seguir trabajando durante las siguientes semanas.